Buenas tardes a todas y todos los que nos siguen a través de la red digital. Nos encontramos nuevamente en un espacio de foro jurídico, un espacio en el que hemos compartido con grandes personalidades del mundo del derecho, estudiosos, actuantes de la disciplina, una de las disciplinas más importantes en todo el mundo. Y hoy no es la excepción. Hoy nos encontramos primero, y tengo el honor de decirlo así, con un gran amigo y además mi maestro, formador en muchos aspectos de mi dimensión profesional, que es el doctor César Astudillo Reyes. Con él vamos a platicar el día de hoy sobre un tema central para cualquier democracia moderna, que es el valor y la autoridad del derecho en el Estado democrático. Un tema que por sí mismo coloca en el cenit de la discusión constitucional, política, cultural de los pueblos, un valor determinante. Pero de lo que se trata el día de hoy es justamente de escuchar a este que es una autoridad, toda una autoridad en materia constitucional y jurídica del país. Y me voy a permitir leer una parte de su síntesis curricular. El doctor César Astudillo es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, quien nos honra hoy con su participación. Es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis doctoral realizada entre dicha universidad y la Universidad de Bolonia en Italia sobre Derecho Procesal Constitucional, la cual recibió el premio extraordinario en 2007. Cuenta con maestría por la propia Universidad Complutense de Madrid y especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Desde 2006 se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, lo reconoce como investigador nacional nivel 2, es el director y fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral, ha realizado estancias académicas en la Universidad de Bolonia, el Tribunal Constitucional Español, el Max Planck Instituto de Heidelberg, es profesor de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, donde imparte las materias Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución y Derecho Electoral. Además, ha sido catedrático en el posgrado de la misma universidad y profesor de maestría y doctorado en muy diversas universidades del país, donde imparte interpretación constitucional y derecho procesal constitucional. El UNAM ha desempeñado los cargos de abogado general y secretario de la comunidad universitaria. Es coautor, autor y coordinador de 23 libros y ha publicado alrededor de 50 artículos académicos en libros colectivos y revistas especializadas de México y el extranjero. Entre sus libros más recientes en materia electoral destacan Estudios Electorales de México, Derecho Electoral Mexicano, Estatus, Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Todo esto en Tirán Leblanc, Porrúa, en el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también Organización y Funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización, Funcionamiento y Trascendencia. Ha impartido más de 300 conferencias y ponencias en diversas instituciones académicas de México, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Colombia y República Dominicana. Como podrán ver, el simple nombre del doctor César Astudillo se convierte ya en una referencia más que autorizada para tratar muy diversos temas, pero fundamentalmente los temas constitucionales del derecho, la ciencia política, el derecho electoral, los derechos humanos del siglo XXI. Así que yo me siento muy contento, querido doctor, porque haya usted aceptado esta invitación a Foro Jurídico en esta tarde de jueves. El agradecido soy yo, querido Julio César, por tener la oportunidad de que conversemos, de que dialoguemos. Realmente tus palabras están más guiadas por el aprecio personal que por un dejo de objetividad, pero eso también te lo agradezco, así como tú me recuerdas cómo tuve la ocasión, es verdad, de hacerte reflexionar junto con otros, un grupo muy, muy nutrido de estudiantes en el posgrado de la facultad, pero también te recuerdo desde entonces como alguien muy agudo, muy inteligente, siempre
buscando qué hacer, no te estabas quieto y hoy sigues demostrándolo, lo cual es de reconocerse. Así es que aquí estamos listos para que podamos dialogar, así es que adelante. Gracias por la oportunidad. Doctor, estoy muy contento y voy a cerrar con esto diciendo, pues como dijera Newton, si hemos podido ver un poco más adelante es porque estamos parados sobre hombros de gigantes y uno de ellos es usted. Vamos a iniciar con la conversación, querido doctor. Eh, los denominados estados constitucionales, todos me parece que en una revisión crítica del avance del derecho en el siglo XXI lo tenemos más o menos claro. Es una construcción de los juristas que comenzó a elaborarse en los años 70 del siglo pasado y que hoy en día en el discurso jurídico se mantiene como una elaboración teórica dominante. ¿Por qué es así, doctor? ¿Por qué esta fusión de dos grandes sistemas, que es el sistema constitución y el sistema democracia, para darle vida a una forma de entendimiento en el arreglo jurídico a nivel internacional? Bueno, justo lo acabas de señalar muy bien. El Estado constitucional es el resultado de la evolución de una corriente de pensamiento que desde la construcción del Estado moderno se basó en premisas muy importantes. Una de ellas es cuál era el mejor arreglo institucional del Estado, pero para un objetivo claro, que era la defensa de las libertades y de los derechos. Y en esa primera es un primer impulso del Estado moderno, que también fue el Estado liberal, se tuvo como premisa la división de poderes como uno de los mecanismos más propicios para garantizar los derechos. Se decía, entre más se encuentre el poder repartido en distintos detentadores, ese poder va a tener la capacidad de controlarse, de limitarse y no se va a exceder y consecuentemente los derechos y las libertades van a florecer. Después de eso hubo una gran evolución, estamos hablando de finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, el siglo XX empezó a hacerse preguntas distintas, diciendo, bueno, es que la función del Estado no es nada más garantizar ámbitos de libertad, sino ver lo que ya nos está pasando, que hay unas personas que tienen mayores posibilidades de evolucionar, de tener, digamos, una vida con mayor bienestar o con mayores satisfactores, y hay otros que se están quedando atrás. Y en ese sentido, todo esto derivó en la necesidad de empezar a reflexionar sobre los derechos sociales, sobre derechos que miraran a grupos que de alguna manera estaban empezando a quedarse rezagados, y en ese sentido había la necesidad de reconocerles derechos, ya no en lo individual, sino en lo colectivo, y ahí damos el paso al Estado social. Después, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, nos dimos cuenta que las construcciones constitucionales requerían de mayores garantías. ¿Por qué? Porque lo que acabábamos de pasar con los fascismos, con los nazismos, era que desde las instituciones del Estado se habían derrumbado, ¿sí?, los pilares que sostenían una división de poderes fuerte, y en ese sentido lo que emergió a la discusión es la necesidad de los guardianes de la Constitución, y en ese sentido dimos un nuevo paso al Estado democrático para, uno, poner un filtro a quienes podían realmente pasar por el tramo de la representación y llegar, y que mantuvieran una fidelidad con el orden constitucional, no llegar para derrumbar el orden constitucional como había pasado, y en ese sentido también que existieran instituciones garantes de nuestros derechos, de nuestras libertades y de la democracia como tal. En consecuencia, pasamos del Estado liberal al Estado social, al Estado democrático, y en ese mismo momento se dio también la apertura que hoy vemos con fuerza a la luz de casos que está resolviendo la Corte Interamericana que tienen que ver con nuestro país. Se dio la apertura de los estados constitucionales a la recepción de derechos humanos de fuente internacional. Todos estos movimientos han llevado a una desembocadura que hoy se caracteriza como el Estado constitucional, para referir que el Estado es la forma del poder, pero que esa forma del poder necesita ensamblarse en una constitución, y que también la constitución
es el Estatuto de las Libertades, ¿no? Estas son las ideas que han estado primando desde hace tiempo. Hay referentes doctrinales muy importantes a nivel comparado, a nivel nacional, que tratan hoy de destacar la necesidad de que tengamos una constitución fuerte, una constitución legitimada, una constitución que tenga la capacidad también de oponer ciertos obstáculos frente a las intentonas que buscan debilitar al orden institucional, debilitar al sistema democrático, debilitar nuestros derechos y libertades. En consecuencia, estamos en ese momento y por lo tanto, todo el valor que tiene el derecho en esta construcción me parece que es muy significativo y muy relevante. Ha hecho usted una gran aproximación, además una revisión muy profunda sobre el análisis y las propuestas que de manera muy diversa se han sucedido tanto en el mundo jurídico anglosajón como en el continental europeo y que definitivamente han impactado en el latinoamericano. Los enfoques y preocupaciones del poder, del derecho y la Constitución están ahí y naturalmente dependía en el siglo XX en gran medida de la cultura jurídica y de los énfasis que las naciones le pusieran a estos elementos con mayores o menores controles al Estado que después se convirtió en constitucional. Y aparece una gran playa de pensadores, grandes autoridades como usted en materia jurídica, basta con mencionar a Ronald Dworkin, a Gustavo Zagrebelsky, a Robert Alexi, a Luigi Ferrajoli, a Manuel Atienza, a Carlos Santiago Nino. Todos ellos produjeron en la doctrina constitucional y jurídica una nueva forma de entender el derecho después de la Segunda Guerra Mundial, después de este gran debate entre Smith y Kelsen sobre quién era el guardián de la Constitución. Y hoy no tenemos duda, al menos en esta parte de Occidente, que los verdaderos guardianes de la Constitución son los jueces constitucionales. ¿Qué nos puede decir al respecto, querido doctor? Bueno, justo, a ver, en su momento, esto es bien interesante. La polémica a la que te acabas de referir, la revisé recientemente porque me acabo de dar cuenta en un panel, estamos a 5 años de que esa polémica cumpla 100 años. Es una polémica que se dio en los albores de 1928, cuando Kelsen prepara una ponencia, la lleva a Francia, y en ese entorno él dice, el guardián de la Constitución debe ser el Tribunal Constitucional, tal y como nosotros, dice Kelsen, lo hicimos en la Constitución austriaca, que esa sí ya cumplió el centenario. La Constitución austriaca es de 1920. Kelsen fue el artífice, el que diseñó la Constitución, fue el artífice dentro de esa Constitución del Tribunal Constitucional, y una vez que esa Constitución se aprobó, incluso él fue juez constitucional. Lamentablemente no pudo ejercer porque lo empezaron a perseguir, lo empezó a perseguir el fascismo, el nacionalsocialismo, y en consecuencia Kelsen tuvo que salir incluso de Austria y empezar a rotar por varios países de Europa hasta desembocar en Estados Unidos. Pero la polémica como tal se dio en 1928, cuando dice, a ver, el guardián de las constituciones deben ser los tribunales constitucionales, para entonces todavía muy desconocidos, y Schmidt dice, no, el guardián de las constituciones es el jefe del Estado porque encarna la voz del pueblo, ¿no? Esta idea que hoy de alguna manera hay quienes la están retomando como bandera política, ¿no? Es decir, la voz, la encarnación de la voluntad popular reside en el presidente, y el presidente o el jefe del Estado no va a osar hacer algo en contra de la Constitución, sino es su principal defensor. Bueno, la historia dijo que quien había tenido la razón en esa polémica fue Kelsen, y que por ningún motivo hay que pensar en guardianes políticos de la Constitución, sino hay que pensar en guardianes jurisdiccionales de la Constitución. Por eso es que, si bien es cierto, en esta primera etapa, que es previa a la Segunda Guerra Mundial, los tribunales constitucionales no tuvieron una mayor reproducción dentro de los órdenes constitucionales. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, automáticamente queda claro que lo que les faltaba a esas constituciones de la preguerra era un tribunal que pudiera poner límites al ejercicio del poder.
Nadie le puso límites a Mussolini en Italia, nadie le puso límites a Hitler en Alemania, como también no se le pusieron límites a otros fascismos que ya existían en buena parte de Europa. En consecuencia dijeron, a ver, veamos la fórmula del Tribunal Constitucional, y por eso es que vemos la Constitución italiana después de Mussolini. Es una constitución en donde la Corte Constitucional tiene una centralidad, la ley fundamental de Alemania también es uno de los tribunales constitucionales. Bueno, los dos realmente tienen mucho prestigio, y a partir de ahí empieza a reproducirse en los sistemas constitucionales del mundo la figura del Tribunal Constitucional con distintos matices, ¿no? Uno es la del Tribunal Kelseniano como un órgano externo a la división de poderes. Otros empezaron a optar por modalidades distintas. De este lado, nuestra experiencia más cercana era la estadounidense, en donde la Corte Suprema de Justicia hace la labor del Tribunal Constitucional, y por eso fue que, por ejemplo, nosotros en México así lo tenemos. La Suprema Corte es el Tribunal Constitucional de México en esta sabia, me parece, evolución, no exenta de problemas, pero que nos ha llevado a darle una mayor estabilidad a los sistemas constitucionales y una mayor estabilidad también al derecho, hacer del derecho un elemento ordenador de la convivencia colectiva y un elemento, digamos, que permita ir evolucionando para que el derecho no se quede estancado y pueda responder a exigencias cambiantes propias de nuestra dinámica social. Me parece muy relevante lo que usted señala, querido doctor, porque en el centro de la discusión está el poder, la Constitución y el derecho. Y no me voy a remitir a la filosofía política del siglo XVIII, pero de alguna manera abrevamos todos de esta gran transformación de la Ilustración sobre las concepciones del poder. Y ya Montesquieu, en el espíritu de las leyes, señalaba con toda claridad la importancia de que el poder equilibrara o controlara al propio poder. Y así se pensó la división tradicional de los poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y depende de cada nación qué poder o qué fragmento del poder tiene un peso mayor frente a los demás de manera irreductible en la realidad y en la ejecución. Pero no es tema. Yo creo que lo que usted señala ahora, después de un avance muy claro de los jueces constitucionales, que además tiene un punto de partida también desde un punto de vista jurisprudencial en Estados Unidos de Norteamérica, Tomás Hamilton, Hay, Jefferson, ya lo habían discutido, y después de la discusión que se dio en Marbury versus Madison, en la Judicial Review, bueno, que vino a transformar el entendimiento del derecho, y que no nos queda duda de que los guardianes de la Constitución son los jueces. Pero para entender esto con mayor claridad, hoy este tipo de Estado, el Estado constitucional, a diferencia de otras maneras de concebir el Estado, como usted lo ha señalado, y quiero también hacer un énfasis en ello, tiene una concepción muy fuerte, y en eso ha escrito usted mucho de los derechos humanos como fundamento y fin del Estado y del orden jurídico de nuestro país y a nivel internacional. ¿Qué representa la fortaleza de los derechos humanos frente al ejercicio del poder y al constitucionalismo moderno? Mira, yo creo que en esta evolución, que además hay que tenerla como una evolución que progresivamente ha tratado de dar mayores argumentos de por qué toda la construcción institucional debe basarse en el eje rector del reconocimiento y la garantía de los derechos y libertades. Ese rato comentaba que desde el inicio del constitucionalismo, incluso quedó así plasmado en la Declaración Francesa de los Derechos entonces llamados del hombre y del ciudadano, hoy eso ya sería inaceptable, los derechos de las personas, señalaban las dos grandes partes que debería tener una constitución como sus elementos identitarios. Por un lado, el reconocimiento de derechos y libertades, y por otro lado, la división de poderes. Bueno, en esta evolución que hemos tenido hasta hoy, a esos dos ingredientes identitarios se le han anexado al menos tres más. Uno es derivado de este entorno de la Segunda Guerra Mundial, el principio democrático de que la soberanía reside en el pueblo. Es un principio histórico de la soberanía,
pero que hizo crisis en este momento y por eso fue necesario, ¿sí?, dotar de nuevas legitimidades a las constituciones nacientes después de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, el esquema de que no solamente la división de poderes habría que verla en las grandes ramas, las grandes funciones del Estado, sino también en un esquema de descentralización. Por eso es que el otro polo es la descentralización política, que incluso está presente en estados de carácter central o estados unitarios o estados regionales, pero que es más presente en estados federales, que son aquellos más grandotes. Si nosotros vemos la geografía de nuestro continente, nos vamos a dar cuenta que los países más grandes son federales, justo porque atienden a esta exigencia también de descentralización. Y como quinta pieza, como quinto elemento de una construcción, está el tema de las garantías del orden constitucional, básicamente a partir del tribunal o los tribunales constitucionales, pero que vuelven al principio. Se instituyen los tribunales constitucionales, uno, para salvaguardar derechos y libertades, como históricamente ha estado, digamos, en la construcción del constitucionalismo presente. Dos, para que sean garantes, y en eso Kelsen puso mucho énfasis, de la regularidad del sistema jurídico, que no haya ninguna norma que pueda estar vigente si contraviene otra norma de la cual deriva su fundamento, ¿no? Segundo lugar, todo el control de la ley, el control del derecho. Tercer lugar, el dirimir los conflictos entre poderes del Estado, entre la doble vertiente de los poderes, en su carácter vertical, como la división clásica, y en su carácter horizontal, ¿no? En cómo los problemas propios de un Estado descentralizado, de un estado federal, y en consecuencia, digamos, estas tres órdenes competenciales son los claves que hoy tiene cualquier tribunal constitucional: protección de derechos, control de la ley, resolución de controversias. Pero hoy los derechos también han cambiado mucho, porque producto de esta etapa de apertura, que es post Segunda Guerra Mundial, pues al abrirse las constituciones a la recepción de contenidos de los tratados internacionales, empezamos a notar, uno, que cada vez teníamos más derechos, ya no solo los derechos que estaban expresamente establecidos en la Constitución, sino que cada tratado internacional nos dotaba de una cantidad muy importante de derechos, y entonces, digamos, la misma connotación democrática de los países se elevó, porque un país es más democrático entre más derechos le reconozca a su ciudadanía. Los países menos democráticos son aquellos que cierran derechos y libertades. Y entonces, bueno, el hecho de abrirnos fue también un termómetro para decir que íbamos en la ruta de la democracia. Pero después empezaron los problemas técnicos, que ya son problemas de interpretación. ¿Qué hacer cuando nos encontramos que hay un derecho que está en un tratado internacional y hay un derecho que tal vez no expresado de la misma forma, sino con un lenguaje normativo distinto? Lo teníamos también en la Constitución. Decir, bueno, tenemos esos 2 o 3 derechos, porque hay muchos tratados, ¿cómo los bajamos para resolver controversias? Y ahí empezó otro tema, que es el tema en el que estamos. Nosotros llegamos un poco tarde, pero hay otros países que llegaron mucho más, de decir, bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer interactuar a los derechos de fuente constitucional con los derechos de fuente internacional? Y para eso se construyeron los nuevos criterios de interpretación que buscan dar salidas adecuadas a estas aparentes tensiones entre derechos. Uno de ellos es el principio pro persona, otro es la interpretación conforme, y de ahí para adelante, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad. Pero lo que quiero subrayar es que la construcción constitucional, a tal cual hemos llegado a este momento de evolución, sigue pensando, como hace varios siglos atrás, en cuál es el mejor esquema para garantizar ámbitos de libertad, para garantizar que cada uno tenga capacidad de decisión sobre
sobre su vida. Si nosotros nos vemos las constituciones de hace, de las primeras constituciones de los estados modernos, incluso decían cuál era la religión oficial. Hoy, claramente, eso ha evolucionado y hay una gran libertad ideológica, hay una gran libertad de conciencia, hay una gran libertad religiosa y eso, digamos, está garantizado por otro principio que no es menor, que es el principio de progresividad. Tenemos que seguir evolucionando para que estas libertades se ensanchen, se amplíen y lo que no podemos permitir es que hayan regresiones. Y por eso es que en tu alocución hacías mención a algunas frases que me parece que son claves para entender este momento, como las que han tenido algunos profesores, algunos doctrinarios muy importantes cuando hablan de que los derechos son el coto vedado, es decir, los derechos no se deben dejar a la discusión de las mayorías, como también hoy algunos lo quisieran hacer, sino que están por encima de las mayorías. ¿Para qué? Para que estén en un ámbito que no esté sujeto a la negociación electoral cíclicamente, sino que los pongamos por encima como algo que llegue quien llegue, con la ideología que tenga, bajo la expectativa que tenga, no pueda ir a demeritarlos. Recientemente vimos en Estados Unidos una decisión que sí fue notablemente regresiva, la del aborto, la que echó para atrás Roe versus Wade, y en ese sentido nos damos cuenta que estos avances son conquistas muy importantes, pero que siempre hay que mantenernos alertas porque después sí nos podemos encontrar con sorpresas de que sí hay involuciones y las hay en nuestro continente pero, y también las hay en Europa. Entonces, esto nos obliga a estar muy, muy atentos para que no permitamos estas involuciones que desde ningún punto de vista son aceptables. Maravilloso, maravilloso. Y quiero poner un especial acento en esta, digamos, última parte de su gran argumentación. Existe nuestra Constitución a partir de grandes transformaciones, entonces un reforzamiento de la noción de constitución normativa, porque la Constitución no solo debe reconocer los derechos, sino garantizarlos plenamente. Unir el famoso deber ser con el ser, doctor. Una propuesta de democracia constitucional, además, que no está basada, como usted señala, en la regla de las mayorías, ni el de las unanimidades, sino el respeto pleno a los derechos humanos. Es una formulación a la vez procedimental, pero también sustantiva, y eso me parece importante en función de la discusión del siglo XXI. En algunos autores es una insistencia de lograr a través del Estado constitucional la inclusión, el igualitarismo y la justicia, es decir, un Estado justo, una creciente aceptación también de los tratados de derechos humanos y de las resoluciones de los organismos supranacionales que lo tutelan. Y eso, en eso usted ha hecho un reforzamiento académico muy fuerte, porque además ha destacado más de una vez usted, querido doctor, la importancia que tiene el razonamiento judicial y la argumentación jurídica, al grado de que se considera el derecho como una práctica interpretativa y el entendimiento del Estado constitucional que debe representar un orden jurídico sin soberano y que su papel es de expresar la pluralidad jurídica de todos los proyectos jurídicos, políticos y sociales existentes. Esto usted lo ha descrito con mucha claridad en diversas obras. ¿Eso sigue siendo para México y el mundo un reto, doctor? Por supuesto que lo sigue siendo, Julio César, por lo siguiente. Mira, me parece que cuando hablamos de el Estado constitucional, nadie piensa que un Estado constitucional déjame decir cómo lo puedo expresar, se oriente a mantener un sistema de desigualdades tan fuerte como el que tenemos en México y en buena parte de la región de América Latina, pero también, bueno, Europa es mucho más igualitaria, pero también en otros continentes, particularmente África, donde también hay desigualdades notorias. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que históricamente, cuando dimos paso a los derechos sociales, que implicaban un cambio en los deberes del gobierno, dicho genéricamente, o el Estado, lo que aconteció es que de alguna manera nosotros regulamos, y además fue nuestra contribución
al derecho constitucional del mundo, al derecho constitucional comparado, creamos la categoría de derechos sociales, justo para, a partir de un esquema de análisis de nuestra realidad, nos dábamos cuenta que esto de darles a todos los mismos derechos y las mismas libertades, y que bajo esa idea, que además es muy propicia de ciertos autores de la teoría política, todas las personas iban a tener iguales posibilidades de desarrollarse, de destacar, de encontrar su bienestar, de ser felices, etcétera, etcétera. Eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque en la realidad no todos tenían las mismas posibilidades. En consecuencia, los derechos sociales nacen con esta idea de equilibrar y favorecer de alguna manera con derechos a los grupos menos favorecidos. Consecuentemente, eso requería que el Estado también cambiara en cuanto a su aproximación a los derechos. Por eso es que hoy todavía seguimos pensando y en buena parte de ciertas fuerzas políticas creen que los derechos no cuestan. Los únicos derechos que no cuestan y también cuestan son los derechos liberales. La libertad de expresión claramente que no cuesta, pero ahorita que estoy utilizando un instrumento que es una computadora, que es una red, que es una vía de comunicación como la que nos permite el Zoom, pues claro que eso tiene después un costo en valor, pero es verdad, dejar que cada persona exprese sus pensamientos, sus ideas, eso es poco costoso, salvo cuando también la clase política quiere que a como dé lugar nos lleguen ciertos mensajes políticos y ellos pagan por ello, pero bueno, eso es materia de otra discusión. A lo que voy es, los derechos sociales sí implicaban costos para el Estado. Y eso tardó en entenderse, como tardó en entenderse que satisfacer derechos sociales requería modificar las estructuras del Estado. Una cosa es la estructura del Estado para el Estado liberal, un Estado con derechos mínimos, y otra cosa es la estructura del Estado para el Estado social. Me parece que ahí fallamos, al menos en México ahí fallamos, porque la Constitución de 1917 nace reconociendo derechos sociales, pero su estructura esencial era la misma de 1857, no cambió. ¿Y sabes cuándo vino a cambiar? Vino a cambiar 50 años después, ¿sí? Cuando se crean las primeras instituciones para hacer realidad ciertos derechos sociales, ¿no? Cuando nacen las instituciones de salubridad, de salud, todas estas a cargo ya del Estado, y en consecuencia tardamos mucho. Por eso es que hoy tenemos un desfase y por eso es que de alguna manera hoy, por más esfuerzos que se hacen, vamos con ese desfase que nos sigue pintando como una sociedad profundamente desigual. Y alguien podrá decir, bueno, es desigual, ¿por qué? Si precisamente el Estado constitucional nos reconoce iguales derechos a todos, hay instituciones para garantizar derechos, sí, pero hay otras piezas del Estado que necesitaron adecuarse previamente y que no lo hicimos, y que no lo hicimos con la velocidad requerida o no lo hicimos con la pertinencia, porque también hay que decir, hay países europeos que han logrado esto de una manera más rápida y más veloz, y hoy han logrado equilibrios en su sociedad que nosotros todavía no tenemos, de tal suerte que el estado del bienestar como un estado ideal al cual aspiramos todos los que vivimos en una sociedad democrática, tarda en llegar porque el bienestar está más del lado de unos pocos y no en la mayoría, como debería ser la aspiración también de una igualdad llevada a todos los ámbitos. Entonces ahí tenemos un pendiente y por eso es que debemos de hacernos cargo todos. Hoy en día los jueces, ya ni siquiera los jueces interamericanos ni los jueces constitucionales, todos los jueces pueden aportar mucho en hacer realidad los DESCA, los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, a través de sentencias que tengan esto que hoy se llama la vocación transformadora. Hoy a ciertos jueces todavía les cuesta decir, este programa social está mal orientado porque protege esto, entran estos como beneficiarios, pero dejan de lado estos, entonces hay que hacer aquí un ajuste para que no haya una discriminación y en consecuencia podamos incorporar a estos a un beneficio al que deben tener derecho. Eso les cuesta mucho todavía, ¿no? En otros países eso es más fácil, pero ahí también con esto marco el hecho de que
sobre las espaldas de la judicatura también hay muchos impulsos para que podamos avanzar más rápido, aunque después, cuando esto sucede, también me hago cargo, inmediatamente les empiezan a decir que son jueces activistas, que son jueces que están haciendo política, que si quieren hacer política se vayan a las cámaras. Todo esto también es objeto de polémica, pero si no hubiera polémica, querido amigo, ¿de qué serviríamos los académicos sino para decir, bueno, hay que analizar esto y ver los pros y contras, ¿no? Naturalmente, me recuerda a usted mucho una frase del actual ministro presidente Arturo Saldívar cuando vino la resolución tan importante para nuestro país de la contradicción de tesis 293-2011, que por cierto, está muy vigente. O sea, quisiera tener muchas horas para conversar con usted, pero es corto el tiempo. Y decía el ministro, nosotros como abogados o como operadores jurídicos, hombres y mujeres, siempre quisimos que el derecho se ajustara a la norma, cuando es la norma la que se tiene que ajustar a la sociedad o a la realidad social de los pueblos. En fin, todo esto que ha descrito lo ha descrito perfectamente, porque hoy en día, para nadie es extraño que la norma fundamental mexicana acepta principios liberales y sociales, individualistas y comunitarios, a los de libertad, pero también a los de igualdad, a los derechos individuales y a los derechos colectivos, etcétera. Por lo que ninguno de esos principios, valores y derechos, prevalece a priori sobre los demás. Y como lo ha descrito muy bien usted, en caso de conflicto, se acude a métodos de solución jurídica que se aplican caso por caso y para cada situación en específica. Es un repensamiento, como lo dijera Gustavo Zagrebelsky, de la idea de constitución y derecho. ¿Cuál es el valor, querido doctor, que hoy tiene el derecho en una sociedad que aspira a ser democrática o que lo es, no lo sé, como la mexicana, doctor? Bueno, Julio, esa es una pregunta muy, muy interesante. El derecho tiene una vocación ordenadora. Imagínate si no existieran normas que nos dijeran qué está permitido, qué está prohibido, pues seríamos una sociedad bastante caótica. El derecho tiene la función ordenadora de la sociedad, pero también tiene otras funciones. Y en ese sentido, no solamente está este carácter social, sino también el derecho expresa el poder existente en ese momento. Y ese poder utiliza el derecho para moldear las instituciones, para tratar de orientarlas a la mayor o menor consecución de ciertos objetivos. El derecho entonces se vincula al ámbito social por esta capacidad ordenadora, se vincula al ámbito político, y del lado de la ciudadanía claramente el derecho tiene que darnos los instrumentos como la pieza más débil, esta idea muy también muy italiana de la pieza más débil de Ferrajoliana, de darnos los instrumentos para podernos oponer al ejercicio arbitrario del poder. Entonces, el derecho tiene un valor clave para darnos certeza de qué sí podemos hacer, cuándo lo podemos hacer, de qué manera lo podemos hacer. Cuando el derecho empieza a perder este valor ordenador y el poder trata de llevar al derecho hacia figuras que lastimen la fortaleza de nuestras libertades, de nuestras instituciones, de nuestra forma de interrelacionarlos con los demás, pues en ese sentido se prenden luces amarillas que tienen que ver con impactos hacia el Estado de Derecho con el objetivo de debilitarlo. Y es, creo, lo que de alguna manera hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo que hay distintos impulsos que tratan de mellar el valor, la autoridad del derecho, diciendo que el derecho, a partir de esta noción de poder que te acabo de decir, que el derecho fue hecho en otro momento, cuando gobernaban otros, cuando el ejercicio del poder era otro, y por eso hoy el derecho no se quiere ver como una herramienta ordenadora, pacificadora, porque no se advierte un derecho con legitimidad, dado que no lo hicieron los que actualmente tienen que respetar esas reglas. En consecuencia,
Además, esto hay un principio clave, que deriva del derecho internacional, pero que aquí también tiene que ver Zagrebelsky. De hecho, fue uno de los autores que dijo: el principio pacta sunt servanda, estarse a lo previamente acordado y escrito, tiene una fuerza jurídica muy importante. Él lo llevó al ámbito constitucional para hablar de la fortaleza, de la legitimidad de las normas constitucionales y después de la autoridad de las disposiciones constitucionales. Bueno, esto es así. ¿Cómo encontrar una salida en este momento? Y es una reflexión que tiene que ver básicamente con nuestro país y con otros países que están en una ruta similar. ¿Cómo encontrar un nuevo valor, una capacidad ordenadora del derecho, cuando el derecho mismo es objeto de polémica? ¿Por qué? Porque se siente que no es un derecho cercano a sus expectativas políticas, que es un derecho que se hizo con otras expectativas, con otros fines, con otros objetivos, y en consecuencia se encuentran con un Estado que de alguna manera las normas jurídicas les ponen una camisa de fuerza y se sienten incómodos de no poder hacer todo lo que querrían hacer, porque las normas están ahí en buena parte también para, bajo el principio de legalidad, decirles hasta dónde pueden hacer algo y hasta dónde ya no pueden hacerlo. En ese sentido estamos, y me parece que esto se manifiesta nítidamente con una expresión que yo no comparto del presidente de la República, que además fue una expresión que a todos los que estamos en el ámbito del derecho, de la academia, mínimamente nos hizo levantar las cejas, donde el presidente dijo: no me vengan con que la ley es la ley. Bueno, eso habla de alguna manera de esta profunda insatisfacción, pero yo lo que digo es: nadie puede decir que las instituciones que tenemos son instituciones perfectas, ¿sí? Que no se pueden reformar, que no se pueden reorientar, que no se pueden eficientar, todo eso sí. Pero justamente el derecho tiene un valor muy importante. Establece normas para su propia evolución, para que sea una evolución ordenada de sistemas, de normas jurídicas. Y en ese sentido yo lo que digo es: a ver, si no estamos satisfechos con ciertos ámbitos del derecho, si hay insatisfacción sobre ciertas instituciones, si hay rechazo a ciertos funcionamientos, a ciertas conductas, reformémoslas, pero reformémoslas siguiendo los procedimientos que establece la propia legislación, porque al hacerlo así no podrá haber reproche. Se dirá: las instituciones, el derecho evolucionó conforme tiene previsto los mecanismos de su propia evolución. Lo que no es aceptable es decir, lo que no es aceptable en un Estado de derecho, en un Estado constitucional, es decir, bueno, respeto al derecho cuando el derecho sí cumple mis expectativas y rechazo el cumplimiento del derecho cuando se opone a mis propios deseos o expectativas políticas, porque entonces sí, estos referentes que nos permiten tener certeza de lo que podemos o no podemos hacer en el ámbito de las autoridades y en el ámbito de las personas se difuminan totalmente, y entonces ya no tenemos ningún tipo de referente, y eso es muy riesgoso. Me parece muy importante, además esto me permite poder invitarlo más adelante, querido doctor, para hacer una revisión mucho más exhaustiva sobre este apartado que acaba de señalar, que para mí reviste una especial importancia, igual que para muchos y muchos mexicanos, para un entendimiento mayor sobre este fenómeno actual, como bien lo señaló usted, en México, pero también en el mundo. Quiero hacer una pausa para agradecerle a todas y todos los que nos siguen a través de la red digital, doctor, enterarlo de que ha sido un verdadero éxito. Estoy leyendo el chat y le envían saludos desde Guadalajara, Sinaloa, Yucatán, Chiapas, su tierra, Ciudad de México, Baja California, de República Dominicana, de Argentina, Colombia. Bueno, usted es todo un referente latinoamericano y internacional, como se puede Te ver. agradezco mucho, mira, de Santo Domingo, Coatzacoalcos, Veracruz, Santo Domingo, de Ayotlán, Jalisco. Bueno, maravilloso, ¿eh? Muchísimas gracias a todas y todos los que nos han seguido en esta charla, que es magnífica.
Quiero desde Morelos, miren, siguen anotando, bienvenidas y Gracias, bienvenidos sí. todos. A ver, en el avance de la construcción de un Estado constitucional, de un Estado democrático como el nuestro, México ha atravesado muchísimos periodos hasta la construcción de lo que hoy tenemos institucional y constitucionalmente. La división de poderes en el siglo XX llegó tarde, estos desfases de los que usted habla, ¿no? Llegó hasta 1994 la reforma al Poder Judicial que convierte a un tribunal constitucional en lo que tiene que ser. Los equilibrios se empezaron a generar políticamente hasta finales de los años 90, 97, el partido hegemónico pierde el poder en el Congreso Nacional, pierde la Ciudad de México. Hasta el año 2000 viene la primera gran alternancia pacífica en la historia moderna del país, y si me apura, hasta 2011 viene la reforma constitucional en materia de derechos humanos que transforma muchos paradigmas en materia jurídica. Y por eso los retos que tenemos hoy en día, y en el paso se construyó un modelo de controles diversos al poder que se denominaron órganos constitucionalmente autónomos de los que tanto hemos hablado. Pero también en este andar, en la construcción de constitución, en la construcción de la idea de derecho, en la construcción de nación postrevolucionaria, aparece la imagen tan consagrada como lo sigue siendo hoy de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en sí misma representa para todos los con los que he compartido discusión un foco de libertad total que nos permite retroalimentarnos permanentemente, doctor. ¿Qué opinas sobre el papel de la Universidad Nacional Autónoma de México y el valor del derecho y la Constitución en pleno siglo XXI? Wow. Bueno, es una pregunta muy profunda, querido Julio César. Yo creo que la construcción de México como nación va inexorablemente vinculada a la historia de la Universidad Nacional. Desde que tuvimos la dominación española previo a ser independientes, ya la universidad, que en ese entonces tenía otra nomenclatura, tenía otra función, pero fue dando pasos para convertirse en lo que hoy es, a partir sobre todo de que toma su autonomía a principios de siglo pasado. Pero traía un bagaje previo muy importante que la hizo ser parte de cada uno de los tramos más representativos de nuestra historia nacional. Hoy, a partir de que la Universidad Nacional es autónoma, me parece que se ha convertido en un gran faro que logra marcar rutas a partir de las cuales todas podemos caminar hacia la construcción de un país mejor. ¿Por qué? Porque es una casa de libertades, es una casa por la que han pasado no solo decenas, miles, millones de mexicanos y mexicanas que se han formado ahí, que hoy están por doquier en distintas posiciones, que hoy están más allá de nuestras fronteras, y que están desperdigados por el mundo y que se formaron acá y que se formaron con una conciencia crítica, con una sensibilidad social. Todo el que camina por sus pasillos es claro que se le despierta no solamente el amor por la universidad, la playera, aunque ahorita no estamos en el mejor momento por nuestro equipo de los Pumas, pero que todos llevamos también la sensibilidad social porque la universidad representa en un lunar, por el tamaño de país que somos, de todo lo que es nuestra sociedad. Ahí están todavía formándose muchos hijos de altos funcionarios del Estado, ahí están personas que descienden de familias de clases medias, y ahí están, y lo puedo decir con conocimiento de causa, quienes hacen un gran esfuerzo para trasladarse a Ciudad Universitaria y que la UNAM les beca también, les apoya para que puedan hacerlo porque vienen de familias, digamos, de escasos recursos económicos. De tal suerte que ahí está lo que somos como país, pero el hecho de que todos estén sentados en el mismo salón les da automáticamente un horizonte en el que pueden aspirar a iguales posibilidades en el futuro, y me parece que en esa parte la Universidad Nacional sí es profundamente transformadora de vidas. Yo, que soy profesor, tú me conociste en esa calidad, sí puedo decir que hoy
varios de mis alumnos que han pasado y que los he visto desde los primeros semestres en la Facultad de Derecho, hoy están, a ti te encontré ya en la especialidad, ¿no? Pero hay algunos, ese es tu caso, que están en posiciones de alta relevancia a nivel nacional, a nivel de las entidades federativas, y da gusto ver ese crecimiento, porque eso es parte de la universidad, pero también la universidad ha podido hacer esto por una peculiaridad que es bien interesante. Ahora que estamos hablando de derecho, la universidad crea su propio derecho a partir de su reconocimiento como universidad autónoma, de su autonomía constitucional, para que a partir de ahí se cree su propia normativa interna. Se cree la forma como va a regularse, se creen los planes de estudio, se creen las entidades académicas, se cree la estructura administrativa, se cree la estructura de rendición de cuentas, se cree la estructura de transparencia, se cree todo el andamiaje necesario para que un alumno pueda llegar y encuentre que tiene una profesora, un profesor debidamente capacitado para formarlo en su desarrollo de vida. Me parece que sin la autonomía universitaria no hubiéramos podido llegar a donde hemos llegado, porque afortunadamente quienes han dirigido a la universidad han sabido utilizar esta, no sé si llamarle, pero me gusta la idea de esta varita mágica que permite un diseño propio que hoy es muy sólido. Hoy es muy sólido porque siendo autónomos, la universidad rinde cuentas, siendo autónomos, la universidad es transparente, siendo autónomos, la universidad pone gran parte, si no, bueno, gran parte de todos sus estudios, de todas sus investigaciones, de todos sus avances al servicio de la sociedad en datos abiertos para que nos lo consulten desde acá, desde Morelos, desde Jalisco, desde República Dominicana. Ahí está la universidad abierta para decir que lo que se hace con recursos públicos del Estado, que es de donde recibimos nuestro sueldo, se regresa a la sociedad en investigaciones, en libros, en artículos, en todo aquello que producimos, o también en docencia, ¿sí? Como lo acabo de decir, que es una gran formadora de mexicanas y mexicanos. Así es que con esto reivindico también no solo el valor del derecho legislado por el legislador democrático, el que emana de los parlamentos, sino también le doy un valor muy importante a las normas jurídicas que emiten las entidades y los órganos que tienen autonomía constitucional y que en la universidad permiten estos diseños, pero en los otros órganos autónomos, como el que tú formas parte, también permiten otros desarrollos. Ni qué decir, lo voy a llevar también a mi ámbito, a mi otro ámbito, el ámbito electoral, ¿sí? Si no hubiera sido por esta capacidad, no hubiéramos tenido avances en acciones afirmativas, que hoy protegen derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas indígenas, derechos de los afromexicanos, derechos de las personas que están privadas de su libertad. Todo se ha podido hacer a partir de esta posibilidad normativa que tienen en su mano y que ustedes también como órganos de transparencia, acceso a la información, también lo han derivado para tratar de, uno, proteger mejor los datos que no deben ser objeto de circulación, hoy que todos quieren tener nuestro teléfono celular, nuestros datos o algún otro dato personal, y a partir de esta posibilidad de normarse propiamente, ustedes también pueden acometer a una mejor garantía dentro de su ámbito de actuación institucional. De verdad, doctor, coincido plenamente con usted. La Universidad de la Nación es una universidad transformadora que rompe paradigmas, en la cual se gestan muchas de las grandes transformaciones de la República, como ha sido a lo largo de la historia de nuestro país, y por eso, además, aporta respuestas contundentes en más de una vez a las preguntas que plantea nuestra propia sociedad. Entre la lucha constante entre los avances y retrocesos, el espíritu universitario inquebrantable está ahí. Para usted, doctor, ¿qué ha representado? Primero, haber estudiado en la universidad,
ser hoy la autoridad que es en materia de investigación y docencia, y también haber formado parte de la conducción en algún momento de los destinos de la universidad. ¿Qué ha significado para usted, para su vida como ser humano? Bueno, ha sido un gran orgullo, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Se ve un poco en algunas canas que me han salido repentinamente. Es un gran orgullo, realmente ver a la universidad desde dentro, todo el esfuerzo que hace para que las generaciones de mexicanas y mexicanos puedan formarse ahí, ha constituido uno de los mayores privilegios, porque hay muchas cosas que no se ven, pero se hacen, ¿no? Cuando pongo un ejemplo, que además es muy notorio, todos aquellos como yo cuando empecé en jurídicas en 2006, para llegar a jurídicas, ya en mi calidad de investigador, yo tenía que salir de mi casa, tomar un pecero, llegar al metro aquí en Coyoacán, y llegar a Ciudad Universitaria y tomar el Puma. Tomar básicamente la línea 3 del Puma que va a la zona cultural. Después, yo estando en la administración central, me tocaba, entre otras cosas, ver la movilidad. Y sé muy claro que el sistema de Pumas debe estar a las 6:20 funcionando, pero bueno, a las 6:20 ya funcionando con toda normalidad, porque si algo falla, imagínate el volumen de alumnos que llegan del Metro CU o del Metro Copilco y no tuvieran posibilidad de inmediatamente tomar un transporte que no les cuesta nada, y que los lleve internamente y que los traslade a su facultad. Bueno, eso después me tocó verlo en un pequeño tramo, como también me tocó ver temas vinculados con los Pumas, que eran mucho más amenos, pero ver eso y después poder decir, bueno, qué bueno que se hicieron. Si alguien estudia en la universidad, sí debo decir, sí me tocó renovar todos los autobuses, porque cuando llegué me di cuenta que ya era un problema. Teníamos autobuses muy antiguos, 15, 18 años, que ya no estaban sirviendo, y en ese sentido el señor rector dijo, tenemos que renovar el sistema de transporte universitario, y lo hicimos. En ese sentido hay muchas cosas que se hacen, a veces se ven poco, pero realmente después te da satisfacción ver que se logró hacer algo de manera importante. También yo me acuerdo, todo aquel que estudia en la universidad paga menos en el transporte de metro, porque logramos un acuerdo. Eso todavía me tocó verlo a mí, era jefe de gobierno, todavía el anterior jefe de gobierno, Mancera, pero se les dio un descuento hoy que sigue vigente para tener una tarifa especial. Bueno, todo eso después dices, qué bueno que logramos hacerlo, porque repercute en que los estudiantes tengan mejores posibilidades, una mejor calidad de vida, y en ese sentido poder haber pasado por ahí siempre lo voy a tener dentro de mis mejores memorias, dentro de mis mejores recuerdos. Pero también hoy en día estamos frente a otras posibles responsabilidades, como la responsabilidad que tengo actualmente. Actualmente solamente el ser académico, ser investigador del instituto, representa para mí una gran responsabilidad de hacer cosas con mucha pertinencia, con mucha objetividad, con un rigor muy importante, porque me parece que es lo que debe caracterizar un trabajo académico serio y de calidad, y sobre todo de un instituto como el que pertenezco. Muchísimas gracias, querido doctor, porque nos hace conocedores de que usted también se suma a la gran comunidad universitaria que transformó la universidad en su vida, en su profesión, en su dinámica cultural incluso, ¿no? Venir de Chiapas, instalarse y llegar a ser lo que es hoy César Astudillo como autoridad universitaria, necesitó necesariamente atravesar por todos estos pasos. Yo siempre lo he dicho, yo también, si no hubiese existido la universidad, no sería ni quién soy, ni lo que seré. Y creo que en ese mapa se encuentran millones de mexicanos que han atravesado por las aulas universitarias, y que la Universidad Nacional se ha convertido en una oportunidad de vida y de transformación de vida para todas y para todos nosotros, y por eso llevamos en el corazón a la universidad y a esos colores maravillosos azul y oro.
Un abrazo fuerte también de San Cristóbal de las Casas, de Guanajuato, de la hermosa república vecina de Xochimilco. Bueno, de todos lados, doctor, hemos tenido una gran asistencia, que muchas felicidades y que se repita y que en la UNAM somos todos. En fin, un gran reconocimiento, doctor, a su participación el día de hoy, en la cual Gracias. hemos atravesado por diversos tópicos: poder, Estado, derecho, constitución, el valor que se entiende de un Estado democrático y constitucional, y además el valor en libertad que representa nuestra Universidad Nacional. Querido doctor, un mensaje que nos quiera dar para el cierre de esta muy interesante entrevista que hemos tenido con usted y que nos ha permitido charlar. Muchas gracias, querido Julio César. Mira, yo básicamente tengo palabras de agradecimiento a tu persona, a Foro Jurídico, que nos da también esta posibilidad, porque me parece que hoy en día sí requerimos cada vez con mayor insistencia de este tipo de espacios de discusión. Porque todo lo que está sucediendo en nuestro país, en una transformación que se antoja muy rápida, muy veloz, a veces nos quita la oportunidad de tener espacios de reflexión. Los temas salen rápidamente y pasamos de un tema a otro con una rapidez inusitada que después nos deja sin haber analizado adecuadamente las posibles repercusiones de una decisión sobre un tema que estaba hace unos días en el tintero, pero que hoy, al aparecer nuevos temas, nuevos problemas, nuevas y problemáticas, nuevos posicionamientos políticos, dejamos de lado una discusión que ya pasó en tiempo, pero que al menos a nosotros desde la academia sí nos debe llevar a reflexionar en cada uno de los tramos. Hace todavía algunos días y ayer todavía el tema clave en el Twitter jurídico era la prisión preventiva oficiosa, qué iba a decir la Corte, qué iba a decir la Corte Interamericana. Hoy que se supo que había una posposición, bueno, es un tema que ya se dejó ahí, pero que, lo pongo de ejemplo para decir, es un gran tema. Por ahí pasa específicamente el tema al que me invitaste a charlar, el valor del derecho, la autoridad del derecho para señalar que debemos, y el Estado sobre todo debe hacer mucho más para cambiar esta ruta. Ojo, el Estado, nada más y con eso termino, el Estado tiene el poder de acusar. Es la gran competencia que tiene en materia penal, pero hoy en día tenemos cada vez que poner y subrayar con más puntualidad que tienen la obligación de probar. Y el punto es que hoy estamos en una crisis porque el poder de acusar es mucho y el poder de probar o la obligación de probar es menor. Y eso ha llevado a que tengamos las cárceles llenas de personas que no tienen sentencia y cuyos procesos ni siquiera han empezado. Eso nos debe llevar a no, digamos, lo pongo como ejemplo para decir, aunque los temas vayan pasando rápidamente, algunos se posterguen, se pasen para más adelante, sí tenemos un deber cívico y ciudadano y académico de sentarnos a reflexionar y en espacios como este, y por eso lo celebro, decir pros y contras de cada una de estas decisiones. Así es que agradezco este espacio que es muy pertinente, muy necesario y al que le auguro, y ojalá así sea, larga vida porque nos lleva a tener este espacio de reflexión que hoy más que nunca es muy necesario. Querido doctor, para mí en lo particular y para Foro Jurídico ha sido un verdadero honor escucharle, y para todos los que nos han acompañado, hombres y mujeres de muy diversas latitudes, veo alegría, respaldo, confianza, satisfacción por lo que hemos discutido el día de hoy. Muchas felicitaciones, le envían la mejor de las vibras desde muy diversas partes del mundo y de nuestra querida República Mexicana, a las cuales me sumo. Quiero agradecerle también a nuestro querido director general, Elías Huertas Pichas, que me pidió también darle un saludo de su parte, haber aceptado esta conversación tan útil y tan urgente para nuestro país y para nuestro tiempo, comprometiéndolo naturalmente, querido doctor, a que nos volvamos a encontrar en el futuro, porque este tipo de temas hay que seguirlos repitiendo, revisando, reinventando y fortaleciendo en el mapa democrático de la República.
A todas y todos los que nos vieron a la distancia, muchísimas gracias. A usted, querido doctor, también. Y como siempre señalo, que la vida reparta suerte. Hasta muy pronto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.